Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Así es, esta es una pregunta que nos ha convocado a varias organizaciones a empezar una campaña de socialización y alerta a la población ecuatoriana en relación con el contenido de esta pregunta. En primer lugar, yo diría porque esta pregunta es insertada dentro de un contexto de otros temas que tienen que ver estrictamente con enfrentar la violencia, el contexto de inseguridad, en fin, ¿no? Nos parece que por ahí va un tema tramposo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, es un tema que tiene un cierto metalenguaje que impide que haya una comprensión fácil de esta problemática. Pero el tema es que nuestro país ha sido víctima precisamente del mecanismo de los arbitrajes internacionales. De hecho, ya tenemos tema del Texaco Chevron, malas historias que han perjudicado mucho a la economía del país. Así es, efectivamente. Según un estudio de Transnational Institute, que es una organización con sede en Europa, que se ha enfocado en analizar esta problemática a nivel mundial y ha sacado algunos estudios y nos ha facilitado una actualización de la situación del Ecuador. Se señala en este informe de Transnational Institute que el Ecuador ha sido sometido en 29 ocasiones a demandas en este sistema de los arbitrajes internacionales. Sobre todo por temas petroleros. En su mayoría minería e hidrocarburos. Ahora que se está intentando ingresar nuevamente la minería y abrir puertas sobre todo a Canadá y a otros países. Así es, exactamente. Hay mucha tela. ¿Nos puede hacer llegar ese estudio? Nos parece muy interesante. ¿Y de qué manera ustedes van a empezar esta campaña socializando en los medios? ¿Han sido calificados por el Consejo Electoral para un poco llegar con la campaña, con recursos? Porque también demanda recursos. No recurrimos a esa vía, digamos, pero nos hemos articulado varias organizaciones, hemos conseguido algunos apoyos que nos permite impulsar básicamente una cantidad de productos comunicacionales. Tienen los insumos. Movernos en redes, alertar a la población. Hemos estado trabajando en tiempo récord, tenemos muy poco tiempo. Sí, estamos a semana y pocos días más. Es un desafío a nivel nacional, ¿no? ¿Y cómo están activados en las provincias? Porque no solo es Quito, Guayaquil, sino también las demás provincias del país, porque poco se conoce. La gente, en un estudio que nos decía ayer de Clip Report, menos del 20% de la población conoce las preguntas y todavía no está motivada por el tema de salir nuevamente a las elecciones. Ni siquiera sabe que ya en pocas semanas tendremos que nuevamente acudir a las urnas. El 15% conoce las preguntas. Así es, bajo. Y creo que precisamente ese desconocimiento generalizado es el que permite un aprovechamiento perverso de este escenario. No vemos que haya verdaderamente la voluntad de promover, de provocar un análisis responsable a fondo. Desentrañar las implicaciones de cada una de las preguntas. No es un ejercicio casi de marketing promoviendo una consulta que a nuestra forma de entender promueve más bien un posicionamiento de la figura del presidente en un contexto en que tiene aspiraciones de una reelección y también pues sostenerse en el poder con un nivel de aceptación, ¿no? Cecilia, hablamos de la seguridad jurídica. Necesitamos acudir a arbitrajes internacionales, porque si no, aparentemente las inversiones con nuestra justicia no tenemos una imparcialidad, para ponerlo de alguna manera, para el que venga el dinero fresco, las inversiones del extranjero, dicen, bueno, si hay diferencias, acudamos a un arbitraje internacional. El tema aquí es que la seguridad jurídica se está entregando de manera excesiva a las corporaciones transnacionales. Ese es el corazón, la esencia del mecanismo de los arbitrajes internacionales. ¿Qué países latinoamericanos están acudiendo a estos arbitrajes? Para tener un contexto. El Ecuador es el 5º país más demandado en la región, América Latina y el Caribe. Y otros son Argentina, México, Colombia, por poner unos ejemplos, ¿no? Y son demandas multimillonarias. En un momento de crisis en donde no hay el argumento, digamos, desde el Estado es permanentemente no tenemos fondos para dar a los GATS, no tenemos fondos para cubrir todas las necesidades de educación, de salud, etcétera.
Me parece que es una provocación casi, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera volver a los datos de Transnacional. Sí, eso nos parece, ¿no es cierto? Ese informe, justamente. Sí, ellos nos han permitido, digamos, tener un espejo reciente, actualizado. El Ecuador ha enfrentado 29 demandas en tribunales internacionales, uno de ellos el CIADI, otros están en Europa, ¿no? De esos 21 ya han tenido resolución, y estas 21 demandas se acercan a 3.000 millones de dólares porque han sido ya resueltas, ¿no? Cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Se ha pagado ese dinero o todavía está en litigio? Algunos están todavía en proceso de apelación. Estos procesos duran muchos años. Pero quisiera completar el escenario porque las 8 demandas restantes que están todavía en un proceso inicial, solamente se conoce el valor de las aspiraciones de las empresas en 3 casos. Y esos 3 casos suman prácticamente 10.000 millones de dólares. Son 9.980 millones de dólares. Ahora, ¿Ecuador siempre pierde en esto? Casi siempre. Y no solo Ecuador. Este mecanismo está diseñado para que los países del sur, digamos, sean generalmente cancelados en sus capacidades de defensa, porque hay que señalar que este mecanismo no solamente es privado, porque nos toca pagar, ¿no es cierto? Nos toca pagar a los árbitros, nos toca pagar el proceso judicial mismo, sino que también es unilateral. Solo las empresas transnacionales pueden interponer demandas contra los estados. Los estados solo tienen la capacidad de defenderse. ¿Ya? Entonces, es decir, vamos a tener que pagar al árbitro para que al final esté en contra nuestra. El tribunal como nos el partido dé de fútbol. La razón, tenemos que pagar miles de dólares, a veces millones de dólares. ¿Y qué tiempo demanda en estos procesos, básicamente? Son años, ¿no? El de Perín. Es decir, que a este gobierno, al siguiente, de pronto no le corresponderá hacer los pagos, pero es un tema que son de obligatorios. Responsabilidad, porque es un tema de soberanía jurídica del país, ¿no? Y también de saqueo de recursos públicos, porque esos millones de dólares que salen de una demanda salen de fondos públicos, ¿no? De las 21 demandas que están resueltas, 14 favorecieron a las empresas y apenas 7 dieron la razón al Ecuador. Pero en esas 7 siempre nos tocó pagar gastos fuertes de abogados y del proceso jurídico. Ahora, como tal. Hablando de justicia, Cecilia, estamos conversando con Cecilia Thierres de Acción Ecológica en torno a los arbitrajes internacionales, aquí en Contigo Noticias. Hablando de esto de la justicia internacional, de estos arbitrajes, ¿incumplimos? Es decir, nosotros no honramos lo estipulado en un contrato, o tenemos una mala defensa, o no sé, el papel de la Procuraduría General del Estado. No sé cuál otra connotación se puede dar para siempre estar perdiendo juicios. Es que, como decía, el sistema está diseñado para que perdamos. Okay. ¿Sí? La Procuraduría, de lo que hemos podido nosotros investigar, hicimos una investigación que salió hace casi 2 años, pues la matriz es que el tribunal está diseñado precisamente para honrar, entre comillas, las reglas comerciales que favorecen a los derechos jurídicos de las empresas transnacionales. No son jueces que juzgan de acuerdo a los instrumentos de derechos humanos, ambientales, los derechos de la naturaleza, que respeten o que tomen en cuenta los principios que se contemplan en la Constitución de cada uno de los países, en el caso nuestro, los derechos de la naturaleza. Ellos se rigen, son árbitros, no están inspirados en derechos humanos, están inspirados en los derechos comerciales y corporativos. Entonces, el sistema mismo falla en favor de los derechos de los pueblos. Fíjese el caso Chevron. Si se aprueba la pregunta D, que ya también es otra trampa, ponernos letras, ¿no? No números, sino letras. Sí. Si se aprobara con ese nivel de desconocimiento y de falta de debate, se allana el camino. Se eliminan barreras para el pago de más de 2.000 millones de dólares a Chevron, precisamente
en el año 2024. Y digo en el año 2024 porque la posibilidad de ese pago a Chevron ya se incluyó en el presupuesto que se aprobó a finales del año 2023 en la Asamblea Nacional. Estaba incluido el pago de arbitrajes. Pero si nos ordenaron pagar, ¿y si no pagamos? Pero la pregunta siempre es, ¿cuánto honras una cuestión absolutamente injusta? Me voy a permitir citar a Gandhi. No tenemos la obligación de obedecer una ley injusta. Estamos en un escenario de absoluta injusticia, de desigualdad, de cancha inclinada, ¿no es cierto? Y en medio de una crisis profunda. Entonces, creo que el debate es a fondo, precisamente por eso es irresponsable ponerlo en estas condiciones de celeridad y de falta de debate a fondo. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.